Hello. As I just mentioned, I'm Zev Starmans. I Hola, work at the Ministry of soy Agriculture, Nature and Zev Food Policy. Starmans, trabajo en And el I'll be Ministerio de hosting this Agricultura, co-presentation Naturaleza y together Calidad de with Bas Alimentos Lering from the Wageningen y estaré University, compartiendo esta presentación both from con the Bas Netherlands. Lering, And we are honored to that we can give this ambos presentation at de the los Países 15th Bajos, y estamos Congreso orgullosos de dar esta Mexicano de presentación en el Recursos 15º Forestales. Congreso Mexicano de Recursos Forestales. We'll be doing this as a co-presentation. In which I will Vamos a hacer esto mainly como una elaborate on Dutch copresentación forest en la policy and que also tell you a little yo bit me voy a about enfocar the principalmente Dutch en and políticas forestales European holandesas Union's deforestation y policy. también hablarles un poco de And la Bas política Lering de will mainly deforestación entre elaborate Holanda y la on the Unión European Europea. state of the forest Y Bas and Lering va a hablar del actual estado de los scientific bosques insight from europeos the y climate dar smart forestry projects in the Netherlands and una the visión European Union. científica de los proyectos de On the bosques left you can see inteligentes a para el map cambio of Mexico climático en los placed upon a Países map of Bajos Europe, y la and Unión as you can Europea. see, A su Mexico is izquierda puedes ver un about mapa the de same México order of sobrepuesto a un magnitude as mapa de Europe. Europa, y como Netherlands podemos is the ver, small middle México es speck casi al in the tamaño middle, o la misma magnitud que upper Europa. middle between Los Países Germany, Bajos United son un Kingdom, pequeño Denmark and punto Belgium. en el I centro think superior Netherlands entre are about Alemania, el 50 Reino times as Unido, small Dinamarca as y Mexico. Bélgica. Creo que los Países Bajos son un Today 50 we will veces tell you más something pequeños about que México, y new hoy vamos a developments in hablar policy and de science in los the nuevos Netherlands, but desarrollos also en ciencia y on the bigger política en los picture Países Bajos in the whole y of Europe. también de una visión más grande en toda la Europa. So, are there any forests in the Entonces, Netherlands? Netherlands hay is the second bosques en los largest Países Bajos. exporter of Países agricultural Bajos es el products, so segundo you might exportador de know us productos from flowers, agrícolas, así cheese, que quizás nos tomatoes, and other conocen por products. flores, queso, tomates This y otros production needs a lot productos. of land. Esta And producción also we are a very requiere densely populated de country muchas personas y of around también 70 somos un million país inhabitants muy on a very densamente small poblado, piece of land. So alrededor is de there any 17 room for millones de forests? Yeah. habitantes en una porción de territorio muy Unfortunately, pequeña. yes. Entonces, Still, 11% ¿queda of lugar our para los bosques? land Por area fortuna is sí. forest. As you El can see on the 11% de left, nuestra the superficie es darker bosques. green Como pueden ver a areas su are the forest izquierda, el areas color in the verde Netherlands, oscuro son mainly in the áreas de middle, bosques middle eastern principalmente en la part of the zona Netherlands, but also central, spread out over pero the también whole en el country. resto del país. For this we had to work really hard. Para lograr In the esto end of the tuvimos que 19th trabajar muy duro, century, we only had 1.5% of our land ya area que a finales that del was forest. siglo XIX solo teníamos After that, alrededor de there were a lot of 1.5% de forestation projects, superficie mainly for forestal, production forest y después de esto for the hubo mining muchos proyectos industry in the de south of the Netherlands. aforestación, principalmente para And bosques productivos para la since industria a lot of our trees en have been planted el no sur de longer than Países 100 years Bajos, ago, y ya que la our mayoría de forest nuestros is now árboles getting fueron increasingly big plantados and of older hace age, menos de 100 años, and nuestros also so bosques se more están diversificando interesting y for more than just volviéndose wood production, but viejos. also También se ha vuelto recreation importante no solo para la biodiversity and other producción de things, madera, on también which I para will la tell you something recreación more later y in the otros presentation. servicios de los The cuales ownership hablaré of the más forest in the adelante. Netherlands are 50% La public, propiedad de los of bosques en los which the State Países Forest Bajos es de Service governs half, 50% and pública, de la 50% cual el Servicio Forestal del private Estado es ownership. dueño de la mitad, y un 50% privada. La Most of our mayoría forests de in the parte Netherlands de are nuestros bosques en multifunctional. los Países Bajos son They used to be multifuncionales. mainly for wood production, as you Solían can see in the ser middle two principalmente para la pictures. producción de But madera, more and como more pueden ver en of las these imágenes forests del are centro, also pero focused cada on other vez más functions, estos such bosques as se han enfocado en recreation, otras as you can see funciones on the como la top left, recreación, como biodiversity, pueden ver en la parte historical superior value, izquierda, and also biodiversidad, valor education. And we histórico y believe también that educación. these multifunctional forests make sure that the sum Nosotros of all these creemos que functions is estos bigger bosques son than focusing on just the multifuncionales, separate parts que la of the suma de forest. estos es mejor que uno solo. So in the past few years there have been some developments. Así que en los últimos años ha habido algunos desarrollos que han llevado a la necesidad de desarrollo de una nueva estrategia forestal para los próximos 10 años. Primero les hablaré un poco de los sucesos que condujeron a esta nueva estrategia. Primero que nada, alinearse con las metas internacionales, como el Acuerdo de París, que indica que debemos reducir nuestras emisiones de carbono a un 49%. También tenemos un acuerdo holandés sobre cambio climático en el cual se establece que los bosques no contribuyen a disminuir las emisiones, pero actúan como sumideros de carbono. El segundo es que en los últimos 10 años ha habido mucha deforestación en los Países Bajos. En las imágenes que vemos a la izquierda podemos ver la parte superior de un campo de brecinas y en la inferior una pradera. Las aves de las praderas están amenazadas y también los ecosistemas en los que habitan. En los últimos años se han acortado muchas
plantaciones forestales de monocultivo y han sido reemplazadas por este tipo de ecosistemas, lo cual es bueno para la biodiversidad, pero es malo en términos de captura de carbono, ya que se libera al cortar en bosques. Por último, tenemos que la resiliencia de los bosques no está en nivel que queremos. Hay estrés o factores de presión en los Países Bajos que disminuyen la resiliencia de los bosques, como estrés hídrico, fragmentación. Muchos de nuestros bosques están dispersos por todo el territorio, lo que dificulta a algunas especies que se desplacen de un lugar a otro. La deposición de nitrógeno debido al sector de la construcción, emisiones urbanas, la agricultura, que llevan a la acidificación de suelos forestales en Países Bajos. Y por último, los bosques que no son resilientes son más susceptibles a ser afectados por plagas y enfermedades. Por ejemplo, tenemos el hongo de los fresnos, que tiene un gran impacto en las poblaciones de los fresnos en los Países Bajos en los últimos años, y Bas Lering les hablará más sobre esto en su presentación. Ahora aquí tenemos la estrategia forestal de Países Bajos. A la izquierda, en holandés, tenemos la publicación Bosques para el Futuro. Lamentablemente no está en inglés o en español. Y la ambición de esta estrategia forestal es alcanzar bosques sanos, resilientes y socialmente aceptados para el 2030. Los objetivos para cumplir esta ambición corresponden a las características multifuncionales de los bosques, como hablé con anterioridad. Cuando nos enfocamos solo en un objetivo, tendemos a olvidarnos de los demás. No queremos enfocarnos en solo un objetivo como es la biodiversidad o recreación o producción de madera, sino tener un enfoque integral. Como pueden ver en los objetivos, uno es recreación, que se ha vuelto mucho más importante desde hace 1 año y medio debido al coronavirus, y que la gente va al bosque para alejarse de las ciudades muy pobladas. Restauración de la biodiversidad. En la parte climática tenemos 2 objetivos. Uno es la mitigación a través de la captura y almacenamiento de CO2, y la otra es la forestería inteligente para el clima, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, y Bas también les hablará de esto en su presentación. El último objetivo es ver más la madera como un recurso de alto valor para la economía circular, y queremos usar más la madera para construir casas que para fabricar papel o biocombustibles. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos poner estos objetivos en práctica? Hay 4 enfoques principales para esto. El primero es expandir nuestra superficie forestal en un 10%. Estos son 37,000 hectáreas en los próximos 10 años. Y en un país pequeño como Países Bajos es difícil encontrar áreas para plantar nuevos bosques, y la solución que hemos encontrado para esto es combinar el bosque con otros sectores como el de la construcción, el solar, eólico y otras energías, incentivando que los proyectos contemplen el establecimiento de los árboles en la construcción de parques solares, turbinas eólicas o en la construcción de viviendas. El siguiente es la compensación por deforestación, que solo cubre el 1% del total establecido, pero es principalmente un asunto de principios, y queremos compensar por la deforestación que hemos tenido en los últimos 10 años. Y todos los bosques que sean cortados en el futuro por múltiples propósitos serán compensados en Países Bajos. El tercer enfoque es revitalizar los bosques, y esto tiene que ver con los factores de estrés. Por ejemplo, tenemos el manejo del agua para reducir el estrés hídrico.
o la plantación de otras especies para tener bosques mixtos para que sean más robustos ante el clima. El cuarto enfoque es algo peculiar y consiste en poner árboles fuera de los bosques. Como su nombre lo dice, consiste en poner árboles, por ejemplo, en zonas urbanas para mejorar la calidad de vida de los habitantes, y también la agroforestería, que combina la capacidad de los árboles de capturar carbono en las características productivas de la agricultura. Además de hablar de estos enfoques, nos gustaría hablar de las estrategias de financiamiento. Por ejemplo, la expansión del 10% de la superficie forestal será financiada en un 50% por el sector público y 50% por el sector privado. Y el sector privado es especialmente interesante porque tiene que ver con un mercado de carbono en el que el sector privado puede invertir en certificados de carbono para compensar sus emisiones y que estos certificados pueden ser utilizados por propietarios privados de tierras para invertir en sus bosques, lo que contribuye a la estrategia. La siguiente son los recursos genéticos forestales. Para cumplir con esta ambiciosa estrategia forestal, los recursos genéticos merecen mucha más atención con la conservación en sitio de los valiosos recursos genéticos holandeses. La restricción más importante que tenemos es que estas unidades de conservación de genes no tienen un estatus legal en Países Bajos, lo que puede amenazar la conservación en el futuro, por lo que se requiere mejorar la cooperación entre el Estado, las provincias, las organizaciones de manejo forestal para incorporar estas unidades de conservación en las políticas ambientales. Aunque ha aumentado la conciencia sobre la importancia de estas unidades de conservación, todavía falta mejorar el manejo adecuado y el monitoreo para la conservación a largo plazo. También tenemos un banco de genes en el que realizamos la conservación ex situ de los recursos genéticos forestales. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, en este banco genético se trabaja en la conservación de 56 especies amenazadas, las cuales serán utilizadas para plantar los nuevos bosques utilizando semillas procedentes de este banco genético. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta imagen tenemos una comparación de la superficie forestal de Países Bajos en comparación con la Unión Europea y con el mundo. Podemos ver que el porcentaje es muy bajo, por lo que es importante no solo enfocarnos en nuestros bosques, sino también mirar alrededor. Tenemos estrategias internacionales para lograr esto, así como estrategias locales en las que el manejo forestal sustentable es fundamental para este enfoque integrado que da igual importancia a los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Nuestros objetivos son similares a los de la Unión Europea, como frenar la deforestación para el 2030, así como aumentar la superficie forestal. Para esto es muy importante colaborar con la Unión Europea para tener un impacto más allá de nuestro pequeño país.
Al mirar más de cerca el problema de la deforestación, vemos que Europa tiene una alta demanda de materias primas agrícolas como la soya, el cacao, y quizá la más importante para México es el aguacate. Y esta alta demanda puede ocasionar cambios en el uso de suelo en los países productores, donde los bosques están siendo reemplazados por tierras agrícolas. Una de las cosas que trabajamos con la Unión Europea es el fortalecimiento de las políticas relacionadas a cadenas productivas para prevenir importar productos relacionados con la deforestación. Ok, para resumir, la mayoría de los bosques en Países Bajos son multifuncionales y combinan varios objetivos como la biodiversidad, producción de madera y recreación, en lugar de enfocarse solo en uno de estos. En nuestra nueva estrategia nos enfocamos en integrar la biodiversidad del clima en nuestros objetivos y estos van muy bien mano a mano. El financiamiento de los bosques es tanto público como privado, como expliqué en las diapositivas pasadas, sobre los mercados de carbono y los certificados. Los recursos genéticos son esenciales para la resiliencia de los bosques para el futuro, por lo que debemos protegerlos. Y por último, estos problemas globales con los que lidiamos requieren de acciones colaborativas más allá de nuestras fronteras. Una cosa que quiero resaltar es que nuestra red diplomática de cónsules y asesores agrícolas que trabajan alrededor del mundo y que hicieron posible mi participación y la de Bas en este congreso y que me gustaría resaltar como un logro del trabajo en equipo. Esta es mi presentación. Espero con ansia sus comentarios sobre este enfoque y saber si tenemos algo común entre México y los Países Bajos. Y por supuesto, si hay alguna pregunta, estaré atento para resolverla. Muchísimas gracias y ahora cedo la palabra a Bas Lering. Hola, damas y caballeros. Muchas gracias por recibirnos tanto a Sef como a mí. Me gustaría continuar con tendencias en forestería europea, una breve reseña de las tendencias en Europa. Mi nombre es Bas Lering. Trabajo en la Universidad de Wagen como investigador en forestería europea y me gustaría dar un vistazo más detallado a la forestería europea durante este Congreso Mexicano de Recursos Forestales. Un poco más sobre mi equipo. Trabajo en el Grupo de Ecología del Paisaje y Vegetación de la Universidad de Wagen. Nos especializamos en forestería europea, inventarios forestales y modelación de recursos forestales. Y nos ubicamos aquí en la Universidad de Wagen, en el edificio que ven de fondo y es donde estoy presentando en estos momentos. Así que vamos a sumergirnos en los bosques europeos. Esto es un mapa que mis colegas elaboraron en el 2012, donde muestran la composición de los árboles a través de Europa, con la especie dominante en una resolución de 1 kilómetro cuadrado. Si la ven más a detalle, empezando desde el norte en Escandinavia, Finlandia, Suecia y Noruega, vemos que esa área está dominada por especies de coníferas, muy importantes para la industria de la madera, por ejemplo, abetos, oyameles y pinos. Cerca de la costa tenemos abedules y álamos. Si nos movemos un poco hacia el centro de Europa y al este, vemos en tonos rojos algunas cadenas montañosas cerca de Rumanía. Más hacia el oeste está la región de los Alpes, dominada por especies de coníferas, con los bosques más diversos en Francia, con plantaciones de pino en el suroeste, como se puede apreciar en el mapa. En el sur tenemos a España y el Mediterráneo con gran diversidad de especies, principalmente con el alcornoque o corcho en plantaciones en España.
Esto da un panorama de las especies de árboles en Europa y muestra que existe una gran variedad debido a que existen varias zonas climáticas sobre Europa. Vamos al estado actual de los bosques europeos. Los bosques y otras áreas con vegetación forestal cubren 178 millones de hectáreas en los 27 países de la Unión Europea y casi todas están bajo manejo activo. Como mostró Seb en su presentación, nosotros tenemos solo el 5% de la superficie forestal del planeta, pero con este 5% producimos aproximadamente un tercio de toda la madera del mundo, Por lo tanto, tenemos un manejo muy intensivo en los bosques europeos. En contraste con otras regiones y países, Europa tiene aforestación neta, es decir, que la superficie de bosques aumenta 0.5 millones de hectáreas al año y, como se ha comentado antes, existen estrategias para aumentar esta cantidad. Por ejemplo, el Acuerdo Verde y la Comisión Forestal Europea tienen el plan de plantar 3 millones de árboles en los próximos años, por lo que tenemos un futuro bastante prometedor en los próximos años. El incremento neto es de 4.7 metros cúbicos por hectárea al año. Este se incrementó de 1950 a 2005 y en los últimos años se ha estabilizado en ese valor. El volumen de madera en los bosques es de 153 metros cúbicos por hectárea y sigue aumentando, por lo que tenemos sumideros de carbono en los bosques y los bosques europeos se están volviendo viejos y tenemos espacio para que los bosques envejezcan. Como se puede ver en la gráfica en esta diapositiva, el rango de edad de 0 a 20 es el más grande y por tanto cubre la mayor parte del territorio. Mientras que otras edades, especialmente las superiores a los 100 años, son más limitadas en superficie. Esto deja bastante espacio para incrementar los bosques viejos. Como la producción de madera es muy importante para Europa, más de la mitad de los árboles son especies de coníferas. Esto significa que las coníferas son de alto valor para la industria y por eso son tan abundantes en Europa. Debido a estas zonas climáticas de las que ya les hablé y también debido a la propiedad de la tierra, tenemos una gran diversidad de sistemas hechos por el hombre y hay mucha propiedad privada en los bosques europeos. Existen aproximadamente 60 millones de propietarios privados de bosques en Europa y todos estos distintos propietarios en diferentes regiones en distintos países tienen distintas perspectivas en manejo forestal, lo que ha resultado en esta gran diversidad de sistemas hechos por el hombre. Por lo tanto, creo que es interesante adentrarnos más a detalle en algunos países para ver cómo es su perspectiva. Entonces, esta es una foto en Finlandia de una corta de regeneración, de un rodal de pino silvestre con un turno de 90 a 120 años. Escandinavia, Finlandia, Suecia y Noruega son conocidos por su manejo forestal intensivo, enfocado en la producción de madera, y Suecia, por ejemplo, es uno de los países productores de madera más famosos del mundo, a la par de China y Estados Unidos. Por supuesto, IKEA se originó ahí. Además, IKEA posee la increíble cantidad del 1% de la producción anual de madera mundial y gran parte de eso viene de los bosques de Escandinavia. No solo se trata de madera y muebles, el sector forestal del norte está fuertemente impulsado por la industria del papel. Desde el Báltico hasta Escandinavia hay grandes aserraderos que se encargan de la producción de papel. Por ejemplo, gran parte del papel usado en periódicos viene de esta región. Si damos un vistazo a la República Checa, más hacia el este y al este de Europa, se ve un panorama un poco distinto con el uso principal enfocado en la producción maderable y casi el 60% de la propiedad en manos públicas.
En República Checa hay 2.7 millones de hectáreas del bosque principalmente compuesto por abetos. El 51% de la superficie forestal está dominada por el abeto con grandes existencias, lo que es bueno para el sector maderero, pero también lo hace vulnerable a tormentas, plagas y enfermedades. Tan solo en 2015 el 50% de los derribos fueron con fines sanitarios y estos números se han venido incrementando en los últimos años debido a brotes de escarabajos descortezadores como el pequeño escarabajo que ven en la fotografía a la izquierda. Esto representa una gran amenaza para los bosques de la República Checa y otros países del centro de Europa, como Alemania, por ejemplo, donde hay grandes plantaciones de abetos en zonas bajas que no son precisamente sus zonas de distribución natural, y hay muchos problemas con plagas como el descortezador. Para situarnos más hacia el oeste, veamos a los británicos, particularmente a Irlanda. Allá es una imagen un poco distinta. Existen grandes plantaciones de Picea destica, una especie productiva que se ha utilizado en las últimas décadas para impulsar la superficie forestal en Irlanda, pero esto ha producido muchos bosques coetáneos y monocultivos susceptibles a tormentas y otras perturbaciones naturales. Y otra cosa que los distingue de otros países es que existe mucha propiedad privada subsidiada. Como hemos visto en estos ejemplos, existen diferencias en el manejo forestal, pero también todos estos países se han visto afectados por el cambio climático y por lo tanto estamos muy interesados en tomar medidas para contrarrestar estos efectos, tanto en la mitigación como en la adaptación, por lo que empezamos con la forestería inteligente para el clima hace un par de años, que es una estrategia para volver a los bosques resilientes otra vez y adaptarlos al cambio climático al considerar las circunstancias locales. Lo que es muy importante considerar debido a la gran diversidad y grandes diferencias entre regiones y países. Aquí tenemos algunos lineamientos de esta estrategia de forestería inteligente para el clima. Para las zonas susceptibles a tormentas es importante reducir las existencias e invertir en nuevos productos a base de madera. En ciénegas drenadas es importante reducir el drenaje para evitar las emisiones que se producen en este proceso. En las áreas más remotas se puede contemplar crear reservas estrictas que se relacionan con la estrategia forestal de la que Seb estuvo hablando. En las zonas de aprovechamiento de vástagos se deben plantar especies que se adapten al clima para reemplazar esos monocultivos y fomentar el crecimiento de los bosques. Los abetos susceptibles a las sequías, como los que hemos estado hablando, se pueden sustituir con especies más adaptables o mejor material genético para revitalizar estas plantaciones. Si se realiza cosecha o aprovechamiento, hay que optimizar el uso de la madera. Es importante usar la madera como material de construcción, ya que almacena carbono por muchas décadas, que es una estrategia en la que tenemos bastante tiempo trabajando. La bioeconomía, la que estamos haciendo una transición en Europa, y mientras este movimiento crece, lo queremos vincular al sector forestal. Y el rol de los Países Bajos en esta forestería inteligente para el clima es bastante impactante, ya que no somos un país grande en términos forestales. Tan solo el 11% de nuestra superficie está cubierta por bosques. Pero existe una gran necesidad de mitigación y adaptación al cambio climático para preparar los bosques para los efectos que éste podría ocasionar. Como somos un país tan densamente poblado, podemos ver estos impactos de primera mano y queremos tomar acción para prevenirlos. Y por eso tenemos la estrategia forestal que se alinea con el acuerdo holandés por el clima, que da seguimiento al acuerdo de París del 2015, donde tenemos la ambición de reducir y mitigar nuestras emisiones de CO2 y todos los sectores están incluidos.
no solo el sector forestal o el agrícola, también la industria, la movilidad y otros que tienen la oportunidad de hacer algo al respecto. También el sector forestal y de naturaleza tiene la ambición de secuestrar 0.8 megatoneladas adicionales al año para el 2030 y queremos lograrlo a través de la forestación y del manejo forestal mejorado. Ahora veamos algunas de las medidas que pueden adoptar y que ya se están realizando en los bosques holandeses. Si damos un vistazo al manejo forestal, tenemos muchas plantaciones viejas de pino y abeto en los Países Bajos que casi no tienen regeneración y están creciendo muy lentamente, sin mucha diversidad, por lo que queremos revitalizarlas al plantar especies mixtas que tengan procedencias seleccionadas, utilizando un mejor material genético para crear buenos bosques resilientes para las generaciones venideras. Estos pilotos, como el que ven en la imagen, se han monitoreado de manera intensiva por 2 años y planeamos monitorearlos en ciclos de 5 años para ver el efecto de estos métodos en nuestros bosques y poder escalarlo en casos de éxito. No solo se trata de manejo forestal activo, también hacemos investigación en reservas forestales acerca del secuestro de carbono y la gran pregunta es, ¿manejar o no manejar? ¿Qué es mejor para el cambio climático? Por lo tanto, en los últimos años hemos realizado investigaciones en reservas forestales para estudiar esto y quiero mostrarles una gráfica un tanto compleja de un estudio en la reserva de Pijblack en Países Bajos en un bosque de haya. Esta gráfica muestra las existencias de carbono en diferentes componentes en un periodo de simulación desde 1988 hasta 2234, es decir, casi 250 años. En amarillo se ve el escenario en el que el bosque está bajo manejo, mostrando el carbono en la biomasa y se puede apreciar claramente los efectos de tratamiento como aclareos, el efecto de la última corta y la regeneración, aclareos y corta de regeneración otra vez, y debido a estos tratamientos también se almacena algo de carbono en productos maderables y por el uso de estos productos tenemos un efecto de sustitución porque se usan menos materiales de acero, plástico y concreto que son más intensivos en combustibles fósiles y todo esto combinado genera la línea gris que se ve aumenta su valor a lo largo del periodo de simulación. Y si se compara con los mismos rodales en la misma reserva al no hacer manejo y mantener como reserva forestal, solo se obtiene el carbono de biomasa y se ve que se ha monitoreado hasta 2019 y simulado hasta el 2030. Y estas existencias son mayores que en el bosque bajo manejo, pero se ve que ya se está nivelando y en algún momento será más beneficioso manejar este bosque que mantenerlo como una reserva. Todo esto es muy dependiente de las situaciones, pero este tipo de ejercicios de modelación son muy importantes para ver el mejor enfoque para mitigar el cambio climático y poder escoger el tipo de manejo más interesante para la mitigación del cambio climático. Además del manejo forestal, también estamos investigando la aforestación. Queremos plantar nuevos árboles y nuevos bosques en los Países Bajos y lo que hemos notado en los últimos años es que la combinación de funciones es lo que mejor funciona. Por ejemplo, al combinar la agricultura con la forestería, usando agroforestería, se ha vuelto muy popular y está funcionando. La forestación tradicional es muy difícil debido a los altos costos y la legislación actual, mientras que plantar árboles en tierras agrícolas es muy buena solución y esto da muchas ventajas. Tienes la captura extra de carbono, que normalmente sería un pastizal para el ganado, como se puede ver en la foto, y al plantar estos árboles tienes captura de carbono, producción de madera, forraje para el ganado que se encuentra en los alrededores, así que tenemos muchas ventajas combinadas en un sistema y esto es muy interesante a medida que lo investigamos más y más y ver cómo lo podemos implementar a gran escala.
Todas estas experiencias y resultados que hemos estado recolectando, queremos compartirlas con el público y también queremos obtener información de otros países para saber qué están haciendo en forestería inteligente para el clima, por lo que mi equipo y yo estamos desarrollando esta red que trata de acercar investigadores e institutos en Europa que trabajan en forestería inteligente para el clima, y esta es una plataforma para que compartan lo que han estado trabajando, sus resultados y sus experiencias. Aquí tienen el enlace, por favor echen un vistazo si así quieren y podrán ver que hay más de 20 proyectos a través de Europa en los que distintas instituciones han estado trabajando en forestería inteligente para el clima y ya estamos viendo grandes resultados para las distintas medidas. Así que veamos algunos ejemplos de estos proyectos. Este es un experimento de irrigación. Un grupo de árboles fueron regados, otro grupo no. Estos son pinos. Y tras estos periodos de riego, se colectaron semillas en ambos grupos y se germinaron para ver si los árboles tienen una memoria ecológica. Ellos recuerdan las circunstancias en que se encontraba el árbol madre y esto cómo afecta su crecimiento. Y si quieren saber más al respecto, pueden echar un vistazo a la página web usando el enlace y ver más información sobre este proyecto. También tenemos el proyecto de adaptación de La Haya al cambio climático en Italia, gran proyecto con 180 parcelas experimentales en los Apeninos, donde se implementaron diferentes intervenciones silviculturales apuntando al incremento en la producción maderable y mejor regeneración de haya en estos bosques con diferentes intensidades de aclareos, por ejemplo. Y esto se monitorea por muchos años para determinar los efectos de las intervenciones silviculturales y qué funciona mejor en esta región. Es muy interesante. Este proyecto está disponible en nuestra página web, así que si quieren saber más, echen un vistazo. Finalizaremos con algunos mensajes para llevarse a casa. Como pudieron ver, casi todos los países europeos están implementando la forestería inteligente para el clima y estamos compartiendo experiencias en adaptación, es decir, estamos preparando los bosques para los cambios y la mitigación, capturando carbono, lo que es muy importante. Noten que no todos los lugares son susceptibles de ser buenos sumideros, por lo que no se debe aferrar a esta posibilidad sin considerar otras. Existen muchas alternativas, desde reservas estrictas hasta plantaciones con manejo intensivo. Todo es posible y es dependiente de las situaciones locales. Es muy importante adaptar las circunstancias locales a las demandas de los bosques para encontrar una estrategia que funcione mejor. Empezar una cadena comenzando por la investigación, seguida de experimentos y pilotos a pequeña escala, y si funcionan, implementarlos a gran escala y difundir la estrategia para dejar que la gente sepa lo que estamos haciendo. La gobernanza y políticas, que es donde entra CEF, son prerequisitos en el sector forestal. Es importante para el sector tener metas para alcanzar estos objetivos y las estrategias que se han recopilado están disponibles en la página www.climatesmartforestry.eu. Eso es todo por ahora. Cualquier pregunta es bienvenida y quisiera agradecerles por toda su atención. Ok, para finalizar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarles algo acerca de los desarrollos actuales en la ciencia y política forestal desde el otro lado del océano. Esperamos que hayan disfrutado las presentaciones y, por supuesto, que estamos dispuestos a resolver cualquier pregunta en caso de que surjan. Y, por supuesto, que estamos interesados en su análisis de los enfoques que utilizamos
Y finalmente, si hubiera algún interés, puedo mandar un resumen ejecutivo de la estrategia forestal de Países Bajos en español para que ustedes o sus organizaciones conozcan más acerca de esta, además de lo que vieron en mi presentación. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención en las dos presentaciones. Esperamos que hayan pasado un muy buen rato y si quieren saber más sobre los temas de los que hemos estado hablando, por ejemplo, por mi parte sobre forestería inteligente para el clima o la estrategia forestal de la Unión Europea, pueden mandarme un correo a la dirección que aparece en la diapositiva. Muchísimas gracias.